Ya está, ahora sí estamos grabando. Bueno, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que nos han estado viendo y que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a otro episodio de Diálogos Disfluentes. Mi nombre es Bruno Villegas, soy una persona con tartamudez y me acompaña en este nuevo episodio Sebastián Roca, otra persona con tartamudez a quien le encanta tanto como a mí hablar sobre estos temas. Las rutas intrincadas de la tartamudez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. O Em, sea, o sea, que en realidad, pues no, como todos, con el tema del COVID, complicado, sí, pero en general bien todo, ¿no? Sí, qué, felizmente. qué bueno. Muy bien, entonces, ¿qué te gustaría conversar esta noche, Sebastián? Sí, nosotros generalmente tenemos un tema, ¿no? Bien definido, ya hemos hecho antes de las pausas, por ejemplo. Pero ahora estaba pensando y tal vez sea interesante una reflexión, ¿no? Y comentarla para ver si es que en tu experiencia también es parecido o no, ¿no? Que es que todo depende, creo, o sea, los hechos son objetivos, pero lo que es subjetivo es el valor que le damos, es cómo leemos un hecho, cómo interpretamos un evento en particular, ¿no? Claro, Que yo, en lo personal, la tartamudez siempre la he considerado como una cruz, ¿no? Como una gran carga, como un monstruo contra el que hay que pelear, contra algo que me hace menos, hasta un punto, ¿no? Y el otro día eh, leí algo que es bien interesante, ¿no? Que es que las personas crecen en base a los retos, ¿no? En base a los obstáculos que uno tiene en la vida. Tú tienes, mejor dicho, y utilizan un ejemplo para calificar a objetos. Hay objetos que son frágiles, como un jarrón de vidrio que tiras al piso y se rompe. Los objetos que son fáciles, lo que tienes que hacer es cuidarlos al máximo, es decir, no golpearlos, ¿no? O sea, súper, ¿no? En la esquina bien puestos. De ahí hay objetos que son muy resistentes contra los golpes. Es decir, tienes pelotas, por ejemplo, ¿no? mm, Que golpeas y no es que, no es que sean antifrágiles, pero resisten una gran cantidad de golpes, ¿no? Golpeas. Otro ejemplo es un barril, ¿no? Mejor dicho, un tonel, ¿no? Dice, no tiras y no pasa nada. Y de ahí tienes otro tipo de objetos que son antifrágiles. ¿Qué es algo que es antifrágil? Que es que mientras más presión le insertes, mientras más lo golpeas, más crece, es mejor, ¿ya? Mientras más ejerces una presión en contra de ese objeto, se hace más poderoso. Un ejemplo es el gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio y haces pesas, lo que estás haciendo en esencia es matas el músculo, es claro. rompes fibras musculares para que de ahí crezcan más fuertes. Entonces, y esto de acá no es conocido en psicología. Lo que tiene que apuntar a hacer las personas, creo yo, y en especial a los niños, es el concepto de antifragilidad. Hoy en día lo que creo que pasa es que es que tratan a las personas como si es que fuesen objetos frágiles. Es decir, hay que eliminar los Hay obstáculos, que las protegerlo. amenazas. Exactamente, no, no se va a golpear, no. Entonces, que hasta un punto es entendible, pues, ¿no? Que porque ves en la tele que hay crímenes y matanzas, no, no es posible, pero en realidad
las personas, y en especial los niños, son objetos antifrágiles totalmente. Lo que uno tiene que cultivar es la capacidad para resolver los problemas y las amenazas, no para hacer que el mundo sea safe, sea tranquilo y seguro, y no, es al claro, revés. El mundo, porque es así, es un solo de calamidades y dificultades y tragedias, sea por la vida en sí, porque hay gente mala, hay gente tramposa, o porque, pucha, hay enfermedades que no es culpa de nadie, pero es lo que es, no envejecemos y todo, y es imposible intentar eliminar las amenazas y los riesgos. Lo sí, que puedes hacer es cultivarte a ti mismo para tener las herramientas de que aún así las cosas estén mal y hayan obstáculos y problemas, tú tienes las cualidades para superarlas. Eso claro, es antifragilidad. bacán, Entonces, yendo a la explicación larga que he hecho, es que tal vez la tartamudez es para nosotros eso, es un mecanismo de antifragilidad que nos ha preparado, que no es una tragedia y una cruz que nos hacen cargar que no podemos cargar, ¿no? Que es demasiado para nosotros, sino verla como un mecanismo para desarrollar antifragilidad puede ser muy interesante, ¿no? claro, de hecho, me, me parece bien interesante este concepto y siento que efectivamente en nuestro caso, esa, esa, de una u otra forma siento que explotamos esa antifragilidad cuando efectivamente nos exponemos a aquello que nos atemoriza, que principalmente es hablar, y no lo hacemos cuando no nos exponemos, ¿no? Entonces, cuando efectivamente nos quedamos ahí en nuestro sitio para no caernos pensando que nos vamos a romper, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí siento que efectivamente cuando las personas con tartamudez, estaba cogiendo esto cuando estabas diciendo de los objetos, Ujú. este, yo siento que efectivamente las personas con tartamudez muchas veces van por esos dos caminos, ¿no? Aquellas personas que dicen como, vamos, ¿no? Vamos y incluso he escuchado personas, no sé si, creo que también es tu caso, pero personas que han dicho que han estudiado derecho porque para ellos era un reto y querían afrontar ese reto. Siendo Sí, una persona con tartamudez, estudio derecho para, para sí, efectivamente afrontarlo, ¿no? Y las sí, personas que efectivamente, ok, no voy a estudiar nada o no voy a estudiar nada que implique hablar. Y claro. efectivamente en esos caminos las personas despegan y algunos pues se quedan donde están, ¿no? Claro, o sea, y creo que es algo que es entendible, o sea, si es que uno ve o sea, cuando uno ve a la oscuridad, es, es, es poca la gente que en realidad va a ver qué pasa, o sea, ante la amenaza o ante el miedo, generalmente una opción más lógica es huir, ¿no? Porque sabes que existe la posibilidad que te maten, ¿no? O que sufres, ¿no? Feo, pero el problema es que si es que te acostumbras a eso, ¿no? A huir ante el reto, ante el obstáculo, el mundo no se va a hacer más sencillo, al revés, va a ser cada vez más difícil. Claro, yo solamente para complementar algo que estaba pensando cuando tú hablabas de los niños y de los riesgos, claro, obviamente creo yo que hay que ser conscientes de que hay riesgos que efectivamente son riesgos de muerte a los que no tendría ningún sentido em, exponernos, pues, ¿no? Porque claro, obviamente no te vas a hacer más fuerte si te mueres, ¿no? Pero hay otros riesgos que efectivamente no son riesgos de muerte, pero que nuestro cerebro piensa que sí, ¿no? Como lo es, por ejemplo, hablar y tartamudear. Nadie se ha muerto por tartamudear, ¿no? Aún así, nuestro cerebro lo ve como un riesgo de muerte, ¿no? No, y claro, o sea, es que claro, pues es que creo que nosotros, o sea, a veces no somos conscientes del el peso biológico de las emociones y cómo nuestro cuerpo está wired, o sea, está construido para un mundo en la selva, ¿no? Y nosotros
hemos adaptado las emociones para pelear contra, ¿no? contra leones en la selva para comportamientos sociales. Entonces, no diferenciamos entre un miedo de muerte con un miedo, ¿no? Contra un miedo social. claro, Es la emoción es la misma y lo que te claro, impulsa a actuar es lo mismo. ¿El problema cuál es? El problema, y esto es sabido, o sea, es conocido. La manera en la que tú haces que las personas puedan manejar mejor sus miedos y traumas es, es exponiéndolos ante ellos de manera muy, muy gradual, pero muy, 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 muy chiquita, 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 pero tienes que hacerlo sí o sí. Si es que huyes, es peor. claro, ¿Y qué? Porque de ahí pues se amplía ese miedo, ese temor a otros aspectos de tu vida y puede paralizarte de miedo. Ese es el problema, que si es que te paraliza de miedo y no tienes cómo salir de ese hoyo de, ¿no? de ansiedad y tensión, ansiedad, o sea, y creo que esta es la clave central, es que, es que mira, para esto casi todas esas cosas que digo, la saqué de este autor que es buenísimo, que se llama Mark Manson, ya que ha sacado dos libros buenísimos. Uno, bueno, ambos están en inglés se llama, uno, el primero, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, así es el ya, nombre, ¿no? Y el segundo es Everything is Fact, a Book About Hope. O sea, uno es como que todo es una mierda. No, no, el uno es el arte sutil de que no te importe un carajo. claro, Y el segundo se llama Todo está, todo es una mierda, un libro de la esperanza. Más allá del título, que bueno, el pata pues se escribe así súper como súper, ¿no? Con jerga así y dice faca cada rato y lisuras, pero el mensaje es súper potente e importante, que dice que las personas, por ejemplo, el que dice quiero ser músico, ¿no? Y se imagina el pata pues tocando, no sé, pues en el Madison Square Garden, ¿no? Con gente como locos, ganan miles, miles de discos y es un capo y sale allá. Ese pata quiere ser el famoso cuando es famoso, pero lo que no nos ha dado cuenta es que ese pata, para estar en ese punto, ha chambeado como loco por 20 años. O sea, es una vida de entrenamiento puro y duro, día y noche, día y noche, día y noche. Igualito el futbolista cristiano es un pata que entrena como loco, o sea, como él solo, día y noche, no juerguea, no chupa, no hace nada. El pata es, o sea, vive para el fútbol, claro, ¿no? Entonces, lo que él te dice, lo que dice este autor es que tenemos que descubrir cuál, o sea, es que, mejor dicho, es que buscar que en la vida no haya dolor es absurdo. Que la única constante en la vida es el dolor. Hagas lo que hagas, seas quien seas. Seas Obama, seas Brad Pitt, dolor hay siempre. O sea, problemas van a haber siempre. claro, Lo que tienes que decidir es cuáles son los problemas que para ti son importantes. Esa es la clave de tu vida. O sea, en qué cosas quieres tener obstáculos y problemas y retos. Eso es. Entonces, como dice el título, hay algunas cosas que no te interesan, brother. Y querer que te interesen es por las puras. Tu tiempo acá es limitado, tu foco de atención es limitado. Tienes que elegir claro. cuáles son las cosas. No puedes resolver Ahora, todo. exacto, ¿no? Y más que eso es que si es que intentas controlar el dolor, estás frito. Es lo peor que puedes hacer. Ti- Tienes que elegir cuál es el tipo de dolor que quieres tener.
Ok. Y cómo sería esto de elegir qué tipo de dolor quieres tener? Tienes que descubrir qué es lo que te mueve. O sea, lo que este pata dice es que todos tenemos una jerarquía de valores Claro, y tienes un valor que es el principal, que él dice que es el God value, ¿no? El valor Dios máximo, que para que su esencia de vida es eso, es el valor máximo. Para una gente es la familia, para otras es el trabajo, para otras es la fama, para otras es el que dirán, y todo lo que hace, o sea, lo que te mueve es eso, gira ¿no? principalmente en torno a eso, claro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es posible que hay gente que, por ejemplo, antes, bueno, y en algunos casos hasta hoy, ¿no? En las cruzadas, o sea, la gente iba a pelear, no por la religión, ¿sabes qué? A una guerra, dispuestos a morir, a A morir. matar, a violar, a hacer cosas horribles. ¿Por qué? Porque su God value, o sea, lo que lo movía a él, era, no, ¿sabes qué? Mi religión dice que hay que conquistar, ¿no? A ellos, entonces voy y lo hago. Claro, Cada uno tiene que descubrir en principio cuál es su God value, qué es lo que lo motiva en las mañanas. claro. Y básicamente alinear tu vida para que sea, ¿no? Sí, Más, no, sí, 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 sí. no, bueno, para que sea más aprovechada, ¿no? Si es que te guías en base a eso. Me, me resuena bastante, bueno, probablemente muchos enfoques también trabajan este tema que mencionas, pero a mí me resuena a lo último que he estado viendo, que es un curso de ACT, ¿no? Esta terapia de aceptación y Sí, compromiso, que efectivamente uno de los, que efectivamente parte de este proceso terapéutico es justo como clarificar tus valores, ¿no? ¿Qué te importa más qué es lo que más te importa en la vida? Ya sea tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu pareja, qué sé yo. Eh, y efectivamente darnos cuenta, lo que tú mencionas, de que el dolor es parte de la vida y que efectivamente muchas veces al tratar de evitar ese dolor, ¿no? Que es un dolor psicológico que puede estar relacionado con emociones y pensamientos que nos generan sufrimiento, por evitar sentir eso, vamos dejando de hacer cosas que nos alejan hacia nuestro propósito, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que trata de reenfocar esta terapia de aceptación y compromiso es justo eso, es como decir, ok, hacer este tipo de cosas me duelen, sí, pero me acercan hacia lo que yo quiero, ¿no? Que es lo que claro, me importa, ¿no? claro. Y creo que el problema, y hoy en día lo que tenemos es, mira, a ver, creo que cuando haces este análisis es importante ser justo, ¿no? Creo que tú, si es que haces un análisis estadístico de todo tipo de indicador material, el día de hoy, comparado con hace 20 años, 50 años o 100 años, hoy en día, en términos de salud, de educación, de empleo, de ingresos, de vivienda, de agua, de luz, de electricidad, vivimos a- hasta alguien clase D ya vive mejor que un pata noble hace 100 años. O sea, él, en estadísticas así, o sea, nunca en la historia de la humanidad ha habido tan poca gente pobre, tanta riqueza, tanto acceso a todo. Y sin embargo, los indicadores de salud mental nu- nunca han estado peor, Claro. nunca. O sea, la gente es más ansiosa que nunca, más depre. ¿Por, ¿Por qué creen que es eso? Porque se ha perdido el sentido de comunidad, ¿ya? Porque el Facebook, el Instagram, esta falsa que ahora estás conectado con todo el mundo es mentira, es al revés, Que tienes un montón de amigos, un montón de seguidores. tal cual. Entonces,
Y el problema no es únicamente eso, es que el problema ya es que tenemos esta creencia, o sea, nos han inculcado esta percepción de que si es que no eres el capo en lo que haces, eres un loser, un Don Nadie. cagao. O sea, está hasta las horas. O sea, si es que no eres el patapez que pone un video en YouTube que hace un mortal, ¿no? Cabeza y de ahí no en cesta, canasta, eres un pata que es malazo, entras en internet y hay niños de 4 años que tocan piano como unos genios, dice, brother, yo toco hace 8 años y la hago. Entonces, el problema es que lo que nos han vendido, y es más, en Instagram todo el mundo está feliz y contento y todo. Claro. Entonces, o sea, aterrizando esto con el habla, ¿ya? Con la tartamudez. Nos comparamos con lo mejor de lo mejor en la humanidad en cada ámbito constantemente. Antes, como las relaciones eran más pequeñas, o sea, en tu pueblo tenías un profe, ¿no? Un doctor y esto era, y la gente dentro de la comunidad era gente con peso, o sea, era gente respetada, o sea, sentían que era importante, ¿no? El grafitero, el mecánico, el carpintero, el profesor, como que cada uno cumplía un rol esencial. Hoy no, hoy lo que celebramos es el extremo. Es el extremo de lo bueno o el extremo de lo malo. Entonces, si es que uno mismo, que casi siempre es así, no estás en el extremo de algo, dices, brother, ¿qué estoy haciendo? O sea, hace que estés insatisfecho con lo que haces en tu vida. Y también eso explica el por qué, o sea, el por qué las re- relaciones en general duran tan poco, porque siempre buscas a algo mejor, algo más, ¿no? Como que siempre te comparas constantemente con la de Instagram que pucha, pone, ¿no? Videos feliz siempre, restaurantes, o etc, etc, mira, acá, manjas, y el compararte con otros nunca es bueno. Y acá nos comparamos con lo mejor de lo mejor del mundo constantemente. Claro. Y la realidad de las cosas, Bruno, es que ni tú, ni yo, ni casi nadie está en el percentil 99 de nada nunca. Porque para estar en el percentil 99 de algo, tienes que chambear en eso como loco. O sea, Mm. tiene que ser que toda tu vida sea eso. Claro. Toda, todo. Y en general, los que hacen, o sea, los que están dispuestos a pagar ese costo no es nadie. Son dos raros, ¿me entiendes? Que están dispuestos a nunca, ¿me entiendes? Ir a fiestas o a ser amigos. Eso que porque aman tanto la actividad que se meten y lo hacen completamente. Claro. Entonces, compararte con ellos, que es lo que hacemos actualmente, es terrible. Entonces, súper breve, para aterrizarlo con el tema del habla. Creo que a nosotros en particular nos hace mucho daño. ¿Qué? Porque estamos constantemente expuestos por gente muy fluida, que habla muy bien, que es muy elocuente, que es muy capaz, que son vendedores, todos, y compararte con ellos y dejar de compararte con ellos es muy difícil, ¿no? Entonces es un bombardeo de reminders, ¿no? De, oye, acuérdate que hablas mal, oye, acuérdate que hablas mal, oye, acuérdate que hablas mal. Y de hecho que esa comparación constante tiene un efecto en ti terrible, ¿no? Sí, sí, probablemente es lo que nos pasa. Por eso yo soy yo soy de aquellas, de las personas que piensa que sería bacán poder tener más personas en los medios, que de alguna u otra forma tartamudeen, para que los niños digan, oye, mira, yo hablo como él, ¿no? Entonces es como, ya sienten que efectivamente no todos los referentes tienen que ser personas fluidas, ¿no? Que efectivamente
va a alimentar esta comparación de decir, oye, ¿por qué todos hablan tan fluido y yo me trabo, ¿no? Debo estar hablando mal. Claro, bueno, pero también, ojo que, o sea, sí es, o sea, entiendo ese punto, pero hoy en día no es como antes en los medios. O sea, bueno, claro, medios, dices en películas, en series, en esas cosas. Me refiero en general, o sea, en, no sé, o sea, ver más personas con tartamudez que efectivamente salgan en medios, ¿no? Bueno, lo que hizo el discurso del rey fue excelente, ¿no? Sí, Porque fue fue excelente. como, fue excelente, ¿no? O sea, ganó el Oscar. Además, bueno, y ahora lo de Biden en Estados Unidos es Sí. excelente también. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de eso, verdad? Pucha, increíble. Yo, en verdad, sabía lo de Biden hace bastante tiempo, Claro, porque claro. escuché una charla que él dio en la Stuttering Foundation of America o la NSA, no me acuerdo, fue 2000, no, fue la AIS, perdón, Ahí es, sí. la, Am- la AIS, ¿no? Que es American Institute of Stuttering, exactamente. Sí. Y que el pata está invitado con Bruce Willis y es increíble porque habla bastante rato, o sea, no de su experiencia como niño y pucha, sí, o sea, te das cuenta al toque cómo lo describe y todo. Y lo bacán es que es una persona que te das cuenta que hasta el día de hoy tiene tartamudez. Y es un capo en poder, en comunicarse, porque tú ves que visiblemente tiene como un poco de dificultades y creo que lo que él usa como técnica, entre comillas, es que arrastra las palabras. Mambo. Se, o sea, se come bastantes sílabas. O Ya. sea, es como yo de hablar así. Como que estoy hablando, siento una dificultad a la hora de hablar y comas, sílabas iniciales, cuando tiene uno, y bueno, lo que creo está pasando acá es que Ah, sí, te voy a eso. Ah, contar, mira, sí, no he notado. sí, y bueno, y esa realidad pasa caleta en Estados Unidos porque, o sea, Porque el hace inglés, que es claro. rápido y además que hay gente que tiene un inglés menos ¿no? Elegante, entonces es más como que va, y es más, eso es bueno porque hace que tenga votos no de clases menos académicas, pero el pata, pues, o sea, sí, o sea, ves que cuando habla, y es tan así que la gente de Estados Unidos dice que el pata es senil, Sí, sí escuché también eso. ¿Qué? que también es entendible hasta un punto porque él nunca ha explicado hasta el día de hoy, o sea, lo ha explicado de manera muy como que, bueno, antes y a veces cuando estoy con nervios, no digo que casa en vez de decir casa, pero él no ha dicho, oye, si cuando estoy hablando ven que hay palabras que voy a decir y no las digo, o tengo una traba, es porque hasta el día de hoy no tengo Sí, a, tartamudez. a mí eso como me generó cierto ruido porque también veía ciertos posts de algunas personas que decían que Biden tenía a veces un discurso em, de superar la tartamudez, como de que él ya había superado la tartamudez. O sea, como que no sé, como que lo reconocía como un tema del pasado, no como una persona con tartamudez en sí. Es que ahí está pues el tema de la. Mira, yo estoy convencidísimo de que han hecho miles de encuestas en Estados Unidos para ver, oye, cuánto impacto tiene que diga esto es positivo, es negativo, todo. Y creo que lo que ha salido de esta encuesta es que es positivo que haya hecho que tú tuvo esto como niño, que lo superó, que ha ayudado a alguien que es cierto, o sea, él cuando encuentra a gente con tartamudez, les da su teléfono personal, los llama una vez al mes, o en qué andas, cómo estás, y así hay 30. O sea, el Y pata, eso creo que nosotros tranquilamente lo entendemos y sabemos que es verdad porque es algo que nos ha impactado tanto que estamos dispuestos a ayudar a otras personas, ¿no? Sin tal esperar cual, nada a cambio. claro, 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 exacto. O sea, y es eso que, o sea, que
te das cuenta que no es un show, o sea, que no es Claro, que lo hace por votos, claro, no cómo habla, lo que dice, o sea, cómo las estrategias que él usaba, o no, o sea, han usado todos, ¿no? Con esto. Entonces, es una historia en común que lo humaniza bastante, ¿no? Pero claro. bueno, y sin embargo, no ha dicho hoy las veces que tengo gaffes. Él dice que son gaffes. Gaffes en Estados Unidos es ups, sorry. Dije, no, dije negro y dije, no, dije azul y es negro. Ponte, no, dije ups, sorry, no, ya. Pero no. Y él dice que es una gaff machine, que dice California cuando era Iowa o etc. Pero lo que es, y es clarísimo, es que cambia palabras. ¿Sí? ¿No te has dado cuenta de Cambia cambio de palabras. palabras? ¿Verdad? Y Justo de eso quería hablarte porque, bueno, creo que hemos tocado varios sí. temas, pero un poco regresando a lo que estábamos hablando sobre esto de la evitación, ¿cómo era? De la anti, Ah, sí, antifragilidad. antifragilidad, ¿no? Y cómo efectivamente nosotros, en vez de hacernos más fuertes, enfrentando aquello que nos genera incomodidad, dolor, vergüenza, miedo, que es hablar, vamos evitando. Esa evitación se genera no solamente en situaciones, ¿no? Incluso en decisiones de vida, como estudiar una carrera, Tal ¿no? cual. Sino hasta cosas tan puntuales como cambiar una palabra, ¿no? Un sonido. ¿Qué cosa Claro. opinas del hecho de cambiar una palabra? Porque he conocido algunas personas que a pesar de que efectivamente los estudios y los abordajes a la fecha te recomiendan que cambiar una palabra en realidad es una conducta de evasión que a la larga no te ayuda. Si hay personas que es una conducta, está tan arraigada que ellos dicen, no, pero si no me genera mucho problema, ¿por qué no podría cambiar? ¿Qué piensas tú al respecto, por ejemplo? Ya, ya. Yo, este es un tema bien controversial porque hay dos posturas, creo que con argumentos fuertes las dos. Yo hasta hace un tiempo era como tú que decías, no, lo que dicen los textos y la academia, que es lógico, además es que cuando evitas algo y huyes, entonces incrementas el temor. Entonces, mientras hay más miedo, de ahí la próxima vez que tengas que decir esa palabra, ¿no? Es peor y así sufres. ¿No? Y justamente es el tema que conversamos antes de la antifragilidad, ¿no? Que Claro, tienes que aprender, ¿no? Que huir es malo, que porque los problemas en la vida, como dijimos antes, nunca se van a ir. O sea, la única constante es el dolor. Entonces, lo que tienes que hacer para que el dolor sea más controlable y manejable, y es más, sea un dolor bueno, como el gimnasio cuando sales y duele rico, ¿no? Es tener las herramientas para enfrentarlo. Entonces, lo que dice la gente que defiende usar sinónimos o cambiar las palabras o cambiar el fraseo es que si es dentro de un marco de pensamiento de mi habla, me parece que está bien. Es decir, yo sé de esta escuela que creo que, creo que tiene bastantes puntos a favor y he visto ejemplos que son bien exitosos, que dice que la tartamudez en principio es un hábito. O sea que más allá de las causas, o sea, que en base a la ciencia conocemos que es genética, que es biológica, que es neurológica, que es triggered, ¿no? Que es iniciada por eventos del entorno, pero que existe esto de antes, es que en realidad, en esencia, la comunicación fluida es un hábito. pero Y yo, sí, pero yo también estoy de acuerdo con eso, ¿ah? O sea, yo sí sí, creo que gran parte de la tartamudez, cuando estamos hablando de personas que ya tienen una tartamudez desarrollada, gran parte es un hábito, efectivamente. Sí. lógico, ya. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Ya. Entonces, por ejemplo, ponte que Jorge, ya, un X, Jorge
únicamente tiene dificultad con la palabra pan. O sea, con la P, por ejemplo, la P. O pan. O hay una palabra o un sonido que hace que cuando está ahí como que no puede hacer la transición de sonido, de la P a la A. El P, no puede. Entonces sería, oye, pásame, no, ¿qué hay? Si es que ese incidente de tartamudez es muy grave y es como que así en tiempo, ¿no? Dura 1 minuto, 2 minutos. El mensaje del cerebro es un tipo de habla que se está, o sea, lo que dice esta tesis es que si es que tu cerebro escucha tartamudez, lo que va a hacer es acostumbrarse a la tartamudez. Entonces, lo que hay que practicar es que el cerebro escuche lo más que pueda por un tiempo o determinado a habla fluida. ¿Y cómo haces eso? Hablando solo frente al espejo, leyendo en voz alta, conversando con niños, con el perro, no importa. Lo único que importa es que practiques, que el cerebro se acostumbre a que el habla sea ininterrumpida. Si es que tú sabes que vas a tartamudear en una palabra porque sabes, ya tienes toda la cosa, y insistes en decirla, la tengo que decir, la tengo que decir, la tengo que decir, el mensaje que le estás dando inconscientemente al cerebro es, oye, hay palabras que vas a tartamudearlas de todas maneras y que tu cerebro y que tú hables así, ¿me entiendes? Entonces, lo que dicen esos padres es, oye, si que puedes evitar esas palabras que sabes que sí o sí que va a ser incidentes largos por mucho tiempo, entonces hazlo. ¿Para qué? Para que tu cerebro no escuche esa tartamudez, para que no se acostumbre a esa traba. Esa es, en esencia, ¿no?, la teoría de estas partes. Claro, sí. Sí, de hecho, sí lo entiendo. O sea, siento que por eso probablemente se utiliza actualmente programas mixtos, ¿no? Que involucran ambas. Tanto este enfoque, efectivamente, que es el enfoque de Fluency Shaping, que es mientras más fluido hables, más fluidez vas a tener. Este, y, y también el enfoque de, efectivamente, no, lo que tiene, o sea, em, no, lo que pasa con el tartamudo es que tartamudea porque no sabe cómo tartamudear. Entonces vamos a enseñarle cómo tartamudear. Entonces en vez de que tartamudee 2 minutos con tensión en esa P que piensa que no le sale, le Claro, enseñamos a que se dé cuenta de que sí puede hacerlo y que no tiene que luchar, ¿no? Em, claro. Pero ojo ahí, que cuál es el inconveniente del fluency shape. El inconveniente es que tiende a ser un tipo de habla tan mecánica y tan robótica que generalmente las personas nunca lo aplican fuera del consultorio. claro, Es hablar con esta velocidad del habla. Y claro, si hablo así, nunca me vas a escuchar tartamudear, pero hablar así es inviable. Yo, yo siento, o sea, yo me lo imagino así, ¿ya? Yo también siento que la tartamudez es en gran parte un hábito, ¿no? Y me lo imagino así, me lo imagino como un campo, ¿no? Que nuestro cerebro es como un campo y que nosotros vamos caminando por ciertas rutas. Entonces, que nosotros nos hemos acostumbrado para ir de acá a acá, solemos tomar esta ruta, que es la ruta Claro, del habla donde tartamudeamos. Entonces vamos por ahí, vamos por ahí. Entonces se va creando un camino, se va creando un surco, ¿no? claro, Entonces, em, y que claro, a veces también podemos hablar fluido, ¿no? Que es otro camino, es otro surco, pero de alguna u otra forma, este surco de acá lo hemos reforzado más y por ende tendemos a ir hacia allá, ¿no? Cada vez que de estamos acuerdo. hablando, tendemos a ir hacia el surco que nos lleva al habla tartamudeada. Yo siento que el hecho de que nosotros ha- hagamos, usemos estrategias para hablar de manera fluida y nos forcemos a ir por el otro surco y no por el surco del habla tartamudeada,
lo que hace es que efectivamente se va creando el surco del habla fluida cada vez más, también se va marcando, pero el surco del habla tartamudeada está ahí y siempre va a estar ahí. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que efectivamente las personas que ganan fluidez, ganan fluidez, ganan fluidez, a veces en ese momento donde tienen que tomar, donde tienden a irse hacia un lado, cuando las emociones son muy intensas, a pesar de que traten de irse por el otro surco, van a tender a caer en el surco de la tartamudez. Entonces, yo siento que esa sensación de que, oye, estaba yendo por este surco de habla fluida y mira, otra vez caí en este surco de porquería que es la tartamudez, hace que se sientan mal y que no sepan cómo regresar al otro lado. Entonces, yo siento que lo que hace Stuttering Modification es que te enseña a que cuando tú estás caminando en el surco de la tartamudez, que siempre puede pasar, puedas regresar, puedas como que saltar al surco del habla fluida, y no pasa nada. Entonces, Claro, yo siento que cuando no se trabaja, o sea, que se tienen que trabajar ambas. Tienes sí, que fortalecer el surco del habla fluida, pero también tienes que aprender a que cuando caigas en el surco del habla tartamudeada, puedes saltar y irte para el habla fluida. Lo que sucede con de las acuerdo. personas que no aprenden eso es que ahí se sienten mal y no saben cómo salir. De Entonces, acuerdo. algo así, me lo imagino. Claro, o sea, y fácil, ¿no? Para que la gente sepa hacia grandes rasgos la diferencia entre ambas. El fluency shaping, entiendo que es un estilo de habla que se usa siempre. El stuttering modification es únicamente cuando ya sientes la fuerza. O sea, cuando hay algo que interrumpe, que disrupts, ¿no? Que molesta tu habla normal, es ahí cuando hay que usarla, ¿no? ¿Es así? Claro, de ¿Perdón? hecho, o sea, me acuerdo que incluso una de las maneras que lo explicó Scott Yarrus, Sí, que me pareció genial, que él en realidad también decía que muchas de las técnicas que nosotros usábamos, eh, por ejemplo, bueno, igual quizás, claro, como tú mencionas, para aclarar a las personas que quizás no pueden estar familiarizados con estos conceptos, fluency shaping en español se le conoce como modelado de fluidez y stuttering modification, modificación de la tartamudez, ¿no? Ambas son escuelas y enfoques de terapia que se han ido desarrollando con los años, ¿no? Y que algunos programas o terapias usaban uno, otros usaban otros. Actualmente se usan ambos mixtos muchas veces, ¿no? Pero lo que quería decir es que a veces hay técnicas que son muy similares, técnicas que se usan tanto en Fluency Shaping como en Stuttering Modification, y lo que cambia es la función. O sea, en la forma, la técnica puede ser casi la misma, pero la función va a ser que o sea stuttering modification o fluency shaping. Entonces, claro, como tú mencionabas, fluency shaping son todas las estrategias que usas para prevenir que se genere un tartamudeo. claro, claro. Y stuttering modification son todas las estrategias que utilizas para hacerle frente a un, o sea, para actuar durante un tartamudeo o un inminente momento de tartamudez, ¿no? Pero Claro, que sientes que ya va a venir. Por claro, ejemplo, ahí la técnica de inicio suave podría ser muy similar. Inicio suave, contactos ligeros, que son técnicas de fluency shaping. Esa mezcla de usar inicio suave con contactos ligeros y alargar y suavizar se utiliza en Stuttering Modification cuando hablas de preparatory set, ¿no? Esto de qué es lo que haces justo antes de que venga un bloqueo. Es casi la misma técnica, solo que si la usas justo porque sientes que vas a tartamudear, sería un preparatory set de Stuttering claro, Modification. Y si la utilizas aún no sintiendo nada porque quieres arrancar con facilidad y que no se interponga ningún bloqueo, como que claro, previenes, es Fluency Shaping, ¿no? Claro. claro, claro, claro. Interesante, ¿no? O sea, sí, pues. Y bueno, y lo que estaba pensando, ¿no? Que a veces como que entran estas ideas en mi cabeza,
eh, eh, que quería, ¿no? Volver de manera muy breve al tema de la antifragilidad, que creo que es para hacer un poco el cierre de este punto, y cómo se relaciona a la tartamudez y un poco a esto, ¿no? De hace un instante hemos hablado de las diferentes técnicas de lenguaje y todo, que creo que reenfocar, ¿no? Hacer un reframing, es repensar que tal vez la tartamudez no ha sido una carga, sino ha sido una oportunidad para prepararnos para los retos constantes diarios de la vida, ¿no? Tal vez es demasiado, ¿no? Tal vez como que no es toda la gente que tiene que cada vez que conversa con alguien siente este malestar, siente ¿no? esta ansiedad, esos problemas. O sea, evidentemente hay retos, todo el mundo tiene diferentes tipos de obstáculos y problemas. El nuestro empieza desde muy pequeño, ¿no? O sea, de los 5 6 7 años ya conocemos qué es el temor, qué es el terror, qué es la ansiedad, qué es La lo que tiene que vergüenza. exponer, la vergüenza, que son emociones que claro, ¿no? O sea, uno tiene de forma puntual, ¿no? Cuando expones en la clase o ¿no? Y invitas a salir a una chica a los 13 años, a un chico a los 14 años, etc. Pero el nuestro es una exposición mucho más temprana, ¿no? A ese dolor emocional. Y eso, claro, podemos ver como una desgracia total, como una calamidad tremenda, si consideramos que somos frágiles, ¿no? Si es que nos vemos como personas frágiles, claro, pues, entonces es terrible, pues, porque eres un jarrón que se cae y se rompe y que está. Pero si creemos que somos antifrágiles, que gracias a eso tenemos el potencial de ser gente más dedicada, más empática, de poder pelear más contra los retos, de rendirnos de manera menos fácil, de ser más tenaz y corajudo y terco para las cosas buenas, ¿no? Tal vez verlo así es algo bueno y también nos puede ayudar a hacer las paces, ¿no? Porque hay una frase que es chévere, que la escuché decir el otro día, que es la, la tartamudez ha servido su propósito y ya no es necesaria, ¿no? O sea, gracias por las cosas que me has enseñado, por conocer lo que es, ¿no? Pelear ante un reto, ¿no? Tener, o sea, sentir que tienes las cosas en tu contra y sin embargo salió adelante, pero ya no necesito sentirme como me estoy sintiendo porque ya aprendí todo lo que ibas a enseñar. Y eso puede ser por dos cosas, por aceptación o por fluidez. O sea, tal vez puedes llegar a un punto de fluidez donde ya es algo que no te impacta tanto, o en aceptación que sí sigues hablando como has hablado siempre, pero ya el tema más te Pero, interesa y fresh. claro. Chévere, chévere. Bacán porque efectivamente eh, también siento que, de- claro, por ejemplo, las personas que dejan de tartamudear eventualmente y dicen que efectivamente ya no tartamudean, eh, puede ser, ¿no? Que en ellos la tartamudez cumplió su objetivo y se desvanece, ¿no? Y en otros casos, que no se desvanece y que queda como una característica, por ejemplo, eh, creo yo que lo que se desvanece es la lucha, ¿no? Yo Mm. siento que, por ejemplo, cuando la tartamudez, cuando uno deja de luchar contra el tartamudeo y se convierte en una característica, efectivamente te queda la fortaleza, ¿no? Y es lo que mencionas. Me acuerdo que uno de los grupos de apoyo de habla libre que hicimos hace poco, en esta pregunta que solemos hacer de qué es lo que te ha, eh, qué aprendizajes has obtenido de tu experiencia con la tartamudez, salió esta palabra que es fortaleza, ¿no? Que efectivamente siento yo que nos
a duras penas, queramos o no, nos deja la tartamudez, ¿no? Y Lógico, conecta con lo lógico. de la antifragilidad. Qué chévere. Claro que sí. Creo que ese Claro va que a sí. ser el título de este episodio, antifragilidad y tartamudez. Excelente, Bruno. Excelente, excelente. ¿Ah? Qué chévere. Buenísimo. Bueno, Paja, en verdad. Salió este, chévere. sí, sí, ha sido un gusto conversar. Igualmente. Espero que a la gente le guste, le parezca interesante y ya nos estamos volviendo a ver. Chao. Sí, listo, Bruno. Gracias. Chao.